A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra del Señor nos enseña y nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 17: y todo lo que hagamos de hecho, de palabra, hacedlo todo en el nombre de Yeshua, el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracia, dice, a nuestro Padre Celestial. Por eso, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, vamos a dar esta enseñanza guiado por el Espíritu Santo, para que sea de bendición para todos vosotros. Y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial orando. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador, por haber dado la vida por nosotros. por haber dado la vida por nosotros. Y enviarnos el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Gracias, Espíritu Santo, Gracias, Espíritu por habernos Santo, sellado para vida por eterna, habernos sellado para vida y eterna guiarnos y guiarnos a toda verdad. verdad. Amén. Amén. Con el himno de Aleluya vamos a compartir esta enseñanza bíblica, en donde la consigna que hemos puesto en este día para compartir con todos ustedes como enseñanza es: ¿cómo reconocemos a una persona? Vamos a ver qué nos dice la palabra, nos da la respuesta a la Sagrada Escritura. Una de las tantas respuestas está en Lucas capítulo 6, en el versículo 43 al 44, que nos dice así: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Es palabra del Señor, y le damos gloria, ahora que estamos todos juntos, a esta palabra de nuestro Señor. Dele más fuerte: gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Como siempre, estamos agradecidos porque tú estás con nosotros. Amén. Muy bien, queridos hermanos, dicho todo esto, a partir de este momento vamos a ver, vamos a empezar a desarrollar esta palabra, en donde acabamos de escuchar que la consigna del día de hoy, no sé quién tiene la consigna y quién tiene la base, la consigna para los que se están sumando es: ¿cómo reconocemos a una persona? Muy bien, y mi esposa, si está ahí en Lucas 6:43, ¿qué nos dijo la respuesta del versículo 43 al 44? No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Ahí estamos, queridos hermanos. Queridos hermanos, acá la enseñanza nos está dando a entender a todos los que estamos del otro lado, los que están sintonizando, y esto queda registrado en el Facebook, luego se va a recortar para YouTube la enseñanza. Vemos que la palabra a nosotros también nos hace ver como árboles. Por eso mi esposa va a tener que ir yendo a Génesis capítulo 2. Ustedes observen que dice: no es buen árbol el que da malos frutos. Si vemos el contexto, acá nace en los versículos 1 en adelante el sermón de las montañas, ¿sí? El sermón de las montañas, el Señor viene hablando y habla mucho, hasta que llega hasta el capítulo 48. Luego vamos a ver que lo confirma Marcos y Mateo también. Mateo más que nada, que lo dice indicando lo mismo, pero agrega otras cosas que lo vamos a ir diciendo más adelante, que son muy importantes para nosotros que somos cristianos, porque nosotros los que somos cristianos, ¿qué hacemos nosotros los que somos cristianos? Estamos en este mundo, no siendo de este mundo, dice la palabra. Entonces nosotros como cristianos andamos en este mundo y tratamos con personas, permanentemente estamos tratando con personas. Y muchas veces podemos ser engañados como cristianos. Es más, muchas veces se les toma al cristiano como un tonto, es muy discriminado el cristiano en muchas áreas, ¿verdad? Pero
nosotros tenemos que entender algo que es muy importante, ¿sí? Ahí sí me estaba marcando, hace tiempo me viene marcando que hay una enseñanza de 1 Corintios 13, donde dice el amor todo lo sufre, todo lo soporta, para que entiendan que no se trata de que seamos tontos o que porque amamos nos quieran tomar el pelo. ¿Sí? Eso se está preparando espiritualmente. Estoy haciendo un avance, este es un spot de avance, porque eso también es bueno, porque a veces creemos que nos pueden pisar la cabeza por ese simple hecho y no es así tampoco. Bueno, entonces no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Yo había puesto un ejemplo espiritual partiendo una naranja o poniendo un racimo de uva o poniendo una pera o poniendo un exprimidor para exprimir zanahoria, para exprimir cualquier tipo de fruta. Y al apretar la naranja, ¿qué salía? Digan conmigo, jugo de naranja. Jugo de naranja. Ustedes pueden decir con que está saliendo, jugo de naranja. Y si pongo en la zanahoria, si pongo en la zanahoria, esto lo voy a poner así en el medio para que se capte a las dos, ¿sí? Si pongo un exprimidor para hacer zanahoria, jugo, ¿me va a salir jugo de naranja o jugo de zanahoria? De zanahoria. Jugo de zanahoria. Entonces, ¿qué dice acá? Que el árbol, dice, no es buen árbol el que da malo fruto, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Entonces, ¿qué es lo que va a salir de cada fruto? Lo que es el fruto. Lo que es el fruto. Entonces, si nosotros somos personas destinadas a dar buenos frutos, vamos a dar lo que tenemos que dar. Esto significa, indica, que lo vamos a hacer más adelante, por qué el ejemplo de lo que acabo de decir en este momento, de por qué cuando se exprime algo, a nosotros como personas, si nos provoca o nos exprimen en algún área, qué es lo que va a salir de nosotros. Pero primeramente, para ir al desarrollo de esta enseñanza, vamos a tener que ir a Génesis capítulo 2 y va a leer mi querida esposa el versículo 9. Y vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza y como siempre os digo, queridos hermanos, ¿están preparados para más? ¿Están preparados para más? Ahí están. ¿Qué dice Génesis capítulo 2, versículo 9, amor? Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Bueno, desde el principio estamos viendo árboles. Ahora quiero que vayas al capítulo 3, amor, y va a salir solamente el versículo 6. Ustedes anoten del 1 al 6. Observen este detalle. Cuando yo era niño, como dice, hablaba como niño, pero cuando yo era niño iba al jardín del infante y ahí me enseñaba la maestra de catequesis todo el tema del árbol y me hablaba de la manzanita. Diga, resulta que nunca existió esa manzana. Vieron que hay un cantante, creo que Ricky Martin canta de la mordidita, sí, la manzanita. Nos vendieron gato por liebre. Nos vendieron gato por liebre. O sea, nunca existió la manzanita, ¿verdad? Según la Biblia, no. Entonces, diga, es una parábola. Es una parábola. Entonces el Señor nos estaba mostrando a partir de ahí el árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? Diga conmigo, Dios Padre. Dios Padre. Y Yeshua. Jesús. Bien. Entonces, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Y luego hay un árbol que es malo. Diga, ese es Satanás. Ese es Satanás. Entonces, ¿qué vemos acá? En Lucas capítulo 6, ¿qué acaba de mostrar el Señor? Digan conmigo, las personas buenas. Las personas buenas. Y las personas malas. Y las personas malas. Porque la consigna, ¿en qué está enfocado? ¿Qué dice la consigna? ¿Cómo? ¿Cómo reconocemos a una persona? ¿Cómo reconocemos a una persona? Yo le había explicado que no puse cómo reconocemos a un cristiano por el simple hecho que estando en el mundo, por ahí nos topamos con personas que no son cristianas, que no creen en el Señor. Por lo tanto, tenemos que reconocer tanto a las personas que andan en el mundo, bueno, él trabaja y tiene gente que no es cristiana. En la iglesia tenemos gente que es cristiana, pero también esta enseñanza es pluralizada para que podamos conocer a las personas. Yo lo trato a Mauro, lo trato a Noé, lo trato a dueño en la radio, trato a otra gente en mi trabajo particular, aparte de trabajar para el Señor. Y yo los escucho, los veo y uno antes de ya sabemos con quién estamos hablando, porque la Biblia nos anticipa. Digan conmigo, en este día muchos van a saber quién es su esposa, quién es su marido, quién es su amiga, quiénes son sus hijos, quiénes son sus vecinos, quién es el carnicero, quién es el verdulero, ahí está, etcétera, etcétera. Ahí está. Entonces, con todo esto que estoy queriendo decir, estoy queriendo hacer notar a todos ustedes
que se van a dar cuenta de muchas cosas acerca de, porque la Biblia, la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y es justamente para que nos sepamos manejar con todo este tipo de personas. No es buen árbol el que da malo fruto, dice, ni árbol malo el que da buenos frutos, porque cada árbol se conoce por su fruto. Bien, cada persona se conoce por su fruto. Se conoce por sus frutos. Entonces en Génesis capítulo 3, ¿a quién vamos a conocer? Acá vamos a ver el corazón de Eva. Acá vamos a ver el corazón de Eva. Y el de Adán. Y el de Adán. Y de la serpiente. Y de la serpiente. ¿Qué nos dice el versículo 6? Para resumir, luego explico de Génesis capítulo 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Para. ¿Qué vio la mujer? ¿Que el árbol qué era? Bueno. ¿Para qué? Para comer. ¿Qué estaba a punto de comer? Diga, está a punto Está a punto de pecar. de pecar. Está a punto, ahí nace el pecado original. Nace la tentación, aparece Satanás ahí. Ya les he enseñado que en Génesis capítulo 2, cuando arranca el ejemplo del árbol, desde el 7 en adelante, cuando llegamos hasta el versículo 18, hemos aprendido que resulta que Dios no le habló a Eva diciéndole, sino a Adán era el responsable, porque todavía Eva no había sido formado de la costilla. Por lo tanto, a quien le dijo no coman de tal árbol fue a quién? Adán. A Adán. Luego lo durmió y sale la mujer y ahí le dice que se unirán y serán una sola carne. Entonces Satanás vio todo eso, dijo papita para el horno, esta mujer no tiene mucha información, Adán sí, pero el responsable era Adán. Por eso en Romanos 5, versículo 12, dice, puesto que un hombre pecó, todos nacen bajo pecado. Romanos 3:23, todos están destituidos de la gloria de Dios. 1 Corintios 15, 19 al 21, ya dice de Cristo, pero que no andemos según adánicos, sino el nuevo Adán es Cristo, Yeshua el Salvador. Todo esto, queridos hermanos, nos hace ver que a partir de ese pecado empiezan a ver en el mundo qué cosa. Diga, árboles buenos. Árboles buenos. Y árboles malos. Y árboles malos. Personas. Personas. Que dan malos frutos. Que dan malos frutos. Y personas que dan buenos Y frutos. personas que dan buenos frutos. Ahora sí léelo completo el versículo 6, amor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Los dos comieron, quiere decir, los dos pecaron. Quiere decir que los dos pecaron. Miren esto. Entonces ellos que eran la matriz de la humanidad. Entonces, ¿cómo iban a nacer? Vieron los matriceros, porque si uno hace una matriz de este micrófono, las copias de este micrófono, ¿cómo van a ser? Digan, todas iguales. Todas iguales. Pero pónganle en que hubo una bolladura que es el pecado. ¿Cómo van a ser formados si la matriz tiene una bolladura? ¿Cómo van a venir todos los micrófonos? Con la Con la bolladura. Digan, fallados. Fallados. Entonces, toda la humanidad nacía bajo pecado. Por eso es que vemos que en el Salmo capítulo 51, versículo 5, dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces toda la humanidad nacía bajo pecado, diga. Por eso el Señor mandó Por eso el Señor mandó que tenemos que nacer de nuevo. que tenemos que nacer de nuevo. Para los que son nuevos y están aprendiendo, tienen que anotar Juan 1, versículos 2 y 13, que ya no somos engendrados por hombre, ni voluntad de hombre, ni por carne, sino de Dios. Amén. Juan 3, versículo 5, el Señor manda a nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Todo eso es muy importante y lo tienen que saber. La persona sí o sí, ¿qué tiene que hacer? Diga, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y tiene que aceptar como Señor y Salvador a Yeshua, a quien conocemos como Jesús el Salvador. Amén. A partir de ese momento, entonces, acabamos de leer que la mujer Eva es tentada y es vencida. Entonces, ¿ella qué comió? Diga, del árbol malo. Del árbol Entonces, malo. ¿quién era el árbol malo? Satanás. Satanás. Entonces, en este tiempo, ¿puede haber personas satánicas? Sí. Digan, sí. ¿Y puede haber personas buenas en este mundo? Sí. Sí. Una vez hice una enseñanza de lo que era bueno y de lo que era malo. ¿Por qué? Porque había algo que se hablaba a las personas por un texto bíblico, que no voy a hablar de ese tema, porque ya di la enseñanza, está en YouTube, pueden entrar ahí a mi canal, Pastor Ángel Ramón M. Freire, donde se relacionaba si existía alguna persona buena en el mundo. Y había leído un texto bíblico en donde dice que el Señor le dijo, una persona se acerca al Señor y le dice, hombre bueno, y el Señor le dijo, no me digas bueno porque uno solo es bueno y es nuestro Padre Celestial. Pero acá vemos que la Biblia ya en Juan 6 dice, no es buen árbol y no es mal árbol, entonces está hablando que sí hay personas buenas. Pero nadie era bueno hasta que muere el Señor. Cuando el Señor muere y resucita,
somos santificados. Ni él se consideraba bueno por el simple hecho, digan, que él todavía no había llegado a la cruz, no había llegado a la cruz, no había crucificado la carne. no había crucificado la carne. Amén. Entonces cuando él crucifica la carne y nace, resucita entre los muertos, ya es bueno. Ya es bueno porque ya había destruido el pecado original. Pero hasta ese momento no había nada bueno. Por eso es que en Juan 8 dice que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra a esta mujer. ¿Por qué? Porque todos estaban bajo pecado y lo sabían porque ellos eran escribas y fariseos. Entonces vemos, le voy a pedir a mi querida esposa que vaya yendo a, hemos leído Génesis capítulo 3 a Lucas capítulo 6 de nuevo. Acá en Génesis 3:5 dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Entonces muchas veces vemos muchas cosas que parecen fácil, o por ejemplo las personas que están queriendo caer en la tentación de un amante. Hay en los ministerios, en la vida normal, hay amantes, ¿verdad? Y de repente, en todas las áreas, hay engaños, puede ser en el área de las finanzas, a veces hacemos negocios con algunas personas, somos socios, etcétera. Hasta los ministerios de trabajo hay personas que son dueños 3, 4 pastores, 2 o 1, o hay una organización, etcétera. Hay muchas cosas. Entonces vemos a veces que puede ser fácil para alcanzar algo o para ganar algo y podemos caer en una trampa. Y Dios vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Digan, por fe andamos, no por vista. No por vista. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7, menciona que por fe andamos, no por vista, porque la vista nos puede engañar. ¿Nos puede engañar la vista de qué forma? Nos puede engañar la vista, ustedes saben, con tema de la idolatría, en algunas denominaciones de iglesia que te llevan a una idolatría, a los yesos, y también en el área evangélica hay una idolatría también. A veces idolatría a los hombres. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, la vista nos puede engañar. Podemos ver que se producen grandes milagros, y también la Biblia dice que va a haber falsos cristos que van a mostrar milagros, pero que no es la salvación. O sea, la persona no es salva porque haya visto un milagro en otra persona. Si yo veo un milagro en la hermana, gloria a Dios, pero no significa que yo soy salvo por eso. Por eso el Señor dijo, Señor, en tu nombre hemos sanado enfermos, hemos expulsado demonios. No, ustedes no se alegren mucho por eso, está bien que se haga eso, preocúpense por estar inscrito en el libro de la vida. Y acá vemos que dice que era agradable a los ojos y que era codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió con ella. Después se echaron la culpa al uno al otro. Vieron que Adán, cuando el Señor le dice, ¿qué le dice? La mujer que me diste por esposa. Entonces, ¿a quién le estaba echando la culpa? A Eva. Aparentemente a Eva, pero no, le estaba echando la culpa a Dios. Primero, porque le dice, la mujer que me diste. Claro. Le estaba echando la culpa a Dios. Sí. Un pecado muy grave. No se hacía cargo de su pecado. Y muchas veces todos nosotros nos hacemos cargo de nuestros errores, de nuestros pecados. Yo siempre digo que esto es algo mío, ¿no? Pero es un pensamiento mío. Porque no está en la Escritura, en Génesis 3, cuando el pecado son expulsados del Edén. Yo me pregunto, analizo yo como pastor, digo, si Adán y Eva se hubiesen arrepentido, hubiesen dado la cara en vez de esconderse, si hubiese dicho, Señor, hemos pecado contra ti. Justamente el Salmo 51, el salmista David dice, contra ti he pecado. Si hubiese dicho, hemos pecado contra ti, no te hemos hecho caso, hemos recibido de ese árbol que no teníamos que comer de ese fruto. Diga, el fruto representa... El fruto representa... Escuchar una voz. Escuchar una voz. Entonces, el árbol de la vida es lo que estamos aprendiendo nosotros. Es dar un consejo, dar una enseñanza a las personas que están escuchando. Dios les visitaba, dice la Biblia en el mismo capítulo 3, y les compartía la palabra a sus hijos. Pero ellos escucharon a otro, por eso el Señor dijo, ustedes son hijos de Satanás, le dijo a algunos de los fariseos, por eso me quieren matar, porque después en el capítulo 4 nace Caín, que mata a Abel, que es una representación de lo que es el Cordero, que es matado el mismo Señor por sus propios hermanos, por su propio pueblo. Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces vemos, queridos hermanos, que cuando volvemos de nuevo a Lucas capítulo 6, voy a ver el contexto. Hemos leído el capítulo 43, póngalo en mute, en modo avión. Entonces, hemos visto ahí, queridos hermanos, que nos habló en el capítulo 43 y 44 de Lucas 6 de un árbol que representa a una persona. Pero luego lo termina de definir de qué se trata en el versículo 46 de Lucas capítulo 6. El versículo 45, perdón. ¿Qué nos dice el versículo 45, amor, de Lucas capítulo 6?
El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Ahí está. Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Ahí está, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en este momento ustedes se van a poner a pensar todo en sus casas acá. ¿Cómo hablo yo? ¿Cómo habla mi marido? ¿Cómo habla mi esposa? ¿Cómo habla la hermana? ¿Cómo habla el hermano? ¿Cómo habla el carnicero, el peluquero, el remisero? Todas las personas a quien tratamos, nuestros hijos, ¿cómo habla? ¿Cómo están hablando? Y la Biblia nos pone el ejemplo acerca, acá directamente diga, nos blanquea el tema del árbol. Nos blanquea el tema del árbol. Que vendría a ser una persona, porque dice, a continuación dice, no es, dice, No es el bueno. hombre, dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y hemos leído en Lucas 6:43 que dice, el árbol, dice, no es buen no árbol. es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Eso dice la base. Y luego dice, porque cada árbol Porque cada árbol se conoce por su fruto. Y ahí entra el versículo 25. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando la persona permanentemente estamos escuchando enojo, ira, maldición, es más, ya la persona de alguna forma puede estar maldiciendo o automaldiciéndose. Yo siempre les digo a todos, y con mi esposa hablamos, que nos controlemos. Si ves que yo digo una palabra que no te rápido, controlarlo y decir, mira, cuidado con esa palabra, ten cuidado con esto, porque estamos soplando al viento algo que puede ser de maldición para nuestras vidas o para tu vida. Entonces tenemos que tener cuidado y al mismo tiempo, al irnos corrigiendo el Espíritu Santo, nosotros, va a tener que ir mi esposa a Mateo capítulo 12, porque ahí viene un ejemplo muy fuerte acerca de, ya se dio una enseñanza del tema de la boca, no voy a hablar mucho de cómo se habla, pero acá estamos viendo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Entonces, una persona que es buena puede cometer el error incluso de decir una mala palabra. No sé si ustedes escucharon hablar de la lora, ¿verdad? Y vos pedazo de... Y todas las palabras que son, digan, malas palabras. Malas palabras. Malas palabras se le dice porque es algo que nosotros conocemos y entendemos que está enfocado en un enojo, en algo que no corresponde. Pero el que es cristiano, cuando dice una mala palabra, guiado por el Espíritu Santo de Dios, que nos guía todo para el arrepentimiento, ¿qué hace? Se arrepiente. Y al congregarse el domingo, primera de Juan capítulo 1, versículo 7 y versículo 8 y 9, dice que hay pecado. Y hay que pecado con concupiscencia, también dice el apóstol Pablo, pero si bebemos la sangre del Señor, Él nos limpia ¿de qué? De nuestras pecado. maldades. Entonces queda como regalo hasta que venga el Señor, la cena del Señor, que nos limpia de nuestros pecados, de nuestras maldades. Y esa es la gracia de Dios. Y a partir de ese momento, nosotros como cristianos tenemos un recurso, y el recurso es arrepentirnos y Él nos perdona. Y ahí tenemos esa lucha espiritual hasta que entendemos que ya no tenemos que pecar, que tenemos que entender que tenemos que dar buenos frutos. Y tenemos que entender también que hay palabras que ya no puedo decir, eso soy cristiano. Y si la digo rápido me tengo que postrar y decir, perdóname Señor, o si he ofendido a la hermana, al hermano, tengo que pedir perdón. Si yo ofendo a mi esposa con una mala palabra, tengo que pedir perdón. Y si ella me ofende a mí con una mala palabra, me tiene que pedir perdón. Y nos tenemos que perdonar mutuamente. Si tu hermano peca contra ti hasta 70 veces, dice que le tenemos que perdonar. Y nos tenemos que perdonar mutuamente, dice la palabra, como el Señor nos perdonó a nosotros. En Mateo 6, después que termina el Padre Nuestro, el 9 al 14, en el versículo 14 termina, en el versículo 13 el Padre Nuestro, pero en el versículo 14 y 15 dice, si no perdonáis a vuestros hermanos ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Dios somos llamados y ahí ya nos vamos haciendo un buen árbol. ¿Por qué un buen árbol? Porque el árbol de la vida es Dios. Entonces somos hijos de Dios. Entonces, digan conmigo, si decimos, ya no vivo yo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, tengo que dar buenos frutos. tengo que dar buenos Tengo que frutos. hablar bien. Tengo que hablar Tengo bien. que ser un buen ejemplo. Tengo que ser un buen ejemplo. Porque de la abundancia del corazón Porque de la abundancia del corazón habla la boca. habla la boca. Entonces, si estoy viendo una persona que está hablando cosas que no tiene que hablar, y en este momento muchos se van a pegar codazos, ¿viste? Cómo andas hablando vos y todo lo etcétera.
van a tomar conciencia de que están equivocados. Y usted puede decir, no, pastor, pero la persona ya sabe que está equivocada. No, muchas veces no se dan cuenta. O sea, por eso es que en Efesios 6, versículo 17 dice, pónganse en el yelmo, cuando habla de la armadura de Dios, que es un casco. ¿Por qué? Para que el enemigo no pueda entrar a tu mente para hacer que tu corazón diga ciertas cosas. Hay cosas que no hay que decir. Hay malas palabras que no hay que decir. Porque esas malas palabras pueden ser para condenación. Por eso, en Mateo capítulo 12, en el versículo 33 en adelante, vamos a empezar con el versículo 33, dice así, 33 y 34 vamos a leer. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Ahí está. Y este está por exhortar a los fariseos, como que en este momento el Señor está por exhortar a los pastores, a todos los que predicamos, a los que estamos encargados en las iglesias, que muchos que somos pastores, andamos a veces diciendo malas palabras o portándonos mal. Entonces, ¿cómo nos llama el Señor a los que nos portamos mal? Él nos llama, digan conmigo, nos llama víboras. Son personas falsas para con Dios. Por eso el versículo 34 dice así. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Pausa. Yo estoy predicando acá. ¿Cuántas personas ustedes conocen que predican en el mundo? Muchas. ¿Y la palabra del Señor es una buena palabra? Sí, amén. Diga, la palabra siempre es buena. La palabra siempre es buena. La palabra es la verdad. La palabra es la verdad. Pero muchas veces Lo que agarran el micrófono agarran los micrófonos son malas personas. son malas personas. Y el Señor, ¿qué dice? ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Digan conmigo, sinvergüenzas. Sinvergüenza. Se ve que el pastor ve algunos programas por ahí, ¿no? Parece. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y ahí entra el árbol. ¿Qué dice el versículo 44 de Lucas 6? Ahí está. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Y el versículo 45, de la abundancia del corazón, hablará la boca. Entonces, termina y luego lee amor y dice, porque de la abundancia, dice, en el versículo que estás, 34 del Mateo. Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Ahí está. Ustedes vieron que en Lucas capítulo 6 no había mencionado a los fariseos. Sin embargo, en Mateo capítulo 12, que indica lo mismo, sí lo menciona a los fariseos. Por lo tanto, uniendo piezas, estamos viendo que el Señor le está hablando a los hipócritas que predican la palabra. Aquellos que ministran en una iglesia, o que pueden ser ustedes diáconos, ustedes mismos que están sirviendo, cualquier persona, los salmistas, los chicos que están acá. De repente lo veo a Mauro o a No o a los dueños de la radio, de repente los vemos así, los saludamos, pero capaz que cerradas las puertas no sabemos. A ver, no me ven cómo hablamos, qué decimos, cómo pensamos. ¿Qué hacemos? ¿O qué hacemos? O sea, y ahora me llega la parte del remisero. Ay, no, pastor, no diga nada. No. ¿A quién va a poner de ejemplo ahora? Se viene algo fuerte, queridos hermanos. Entonces, ahí en Mateo capítulo 12, ya en el versículo 36 al 37, nos hace ver el peligro y dice así: mas yo os digo, dice el Señor, ahí en Mateo 12, 36, 37. Mas yo os digo que de toda la palabra ociosa que hablen, los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Por qué? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahí está. Entonces, digan, por eso está escrito, no todos los que me llaman Señor y Señor entrarán. Por eso, si nosotros llegamos a volver a Lucas 6, hemos leído el 43, 44 y 45, ya en el 46 dice: ¿por qué me llaman Señor y Señor y no hacen lo que yo os digo? Es decir que muchos trabajamos para Dios, muchos cantamos al Señor, y de repente cuando uno canta, expresa un salmo o todo enfocado al Señor, y de repente esa misma boca salen cosas malas, que lo explica en la epístola del apóstol Juan. ¿Cómo podemos hablar con la misma boca que bendecimos a Dios y hablamos de Dios, o a veces maldecimos a nuestros hermanos, etcétera, etcétera? Entonces vemos que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, dice acá Mateo 12, 37. Digan, por ese motivo, el apóstol Pablo hace mención, Romanos 10, versículo 9, que si confesamos con nuestra boca, seremos salvos. Entonces uno confiesa al Señor y reconoce también sus faltas
de pecado, como dice 1 Juan 1, versículo 9. Nos arrepentimos. Perdónanos, Señor. Y Él está dispuesto a perdonar como el hijo pródigo. Está dispuesto a recibir al hijo pródigo, al que está perdido, a la oveja que se ha perdido, al hijo que se ha perdido. Luego en Mateo capítulo 7, ya en el versículo 15 al 16, la palabra del Señor nos dice: guardaos de los falsos profetas. Miren, porque estamos viendo. Porque nosotros los que estamos a cargo de los micrófonos, o cada denominación, como la católica, la evangélica, pentecostés, testigo de Jehová, todo, los responsables de todas las cosas somos nosotros. Por eso es que en Apocalipsis habla del falso profeta. O sea, Satanás siempre va a utilizar, va a volver a pasar. Va a volver a pasar. Como pasó en el tiempo del Señor. Como pasó en el tiempo del Señor. Satanás metido en la iglesia. En la iglesia. En la sinagoga en ese tiempo. Sinagoga en ese tiempo. ¿Y quién era el sumo sacerdote? Caifás. Caifás. Entonces, la misma iglesia como falso profeta. ¿Con quién estaba aliado Caifás? Con Roma. Con Roma. Por eso cuando lo quieren matar, Pilato dice: ¿a quién dejamos libre? ¿A Barrabás o al rey de los judíos? ¿Qué gritaron qué gritó la iglesia? Barrabás. Dijo: nuestro único rey Es el César. es el César, ¿verdad? Y dijeron que dejen libre a Barrabás, que está bueno. Una vez enseñan a decir que algunos quedaban confundidos, pero ahora no voy a hablar de ese tema. Mire, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? ¿Qué dice ahí? Lobos rapaces. Dice, son lobos rapaces. Y el versículo dice, ¿qué dice, amor? ¿Te saliste, amor, de ahí? No, ahí dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Hace mención lo mismo como hizo mención en Lucas capítulo 6, versículo 45. Porque en Lucas capítulo 6, en el versículo 44, termina diciendo: porque cada árbol se conoce por su fruto, termina diciendo. Entonces, ¿qué dice? Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimen uvas, se recogen uvas. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que el Señor está haciendo mención de que cuando vayamos a conocer a alguien, vamos a conocerlo como cuáles son esos frutos que lleva esa persona. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que ir luego al tema de los frutos. Y ahí en el mismo Mateo capítulo 7 ya termina de redondear en el versículo 17 al 20, dice así: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ay, no más. A mí me dejó preocupado este tema, queridos hermanos. Quiero reconocer ante todos ustedes que yo quedé muy preocupado. ¿Por qué quedé preocupado? Porque sabemos que para Dios nada es imposible y que Dios puede cambiar y hacer muchas cosas por todos nosotros. Diga, pero en realidad Él hace por aquellos que le buscan de corazón. Por aquellos que le buscan de corazón. Entonces, así todo buen árbol, dice, da frutos buenos. Pero el árbol malo da frutos malos. Digan conmigo, es para pensar, pastor. Es para pensar, pastor. Porque acá el Señor nos está diciendo, Porque acá el Señor nos está diciendo: el que es malo El que es malo será siempre malo. será siempre malo. Y el que es bueno Y el que es bueno será siempre bueno. será siempre bueno. Qué situación, ¿no? ¡Uy, qué bonito que el pastor! ¡Qué bonito que la hermana! ¡Qué buen hombre que don Florencio! ¡Qué buena que la hermana Itati! Yo lo veo a Mauro, qué buen tipazo, Mauro. Diga, y hay muchas veces Y muchas veces nos equivocamos. nos equivocamos. Las apariencias engañan. ¿Cómo andaban vestidos los fariseos? ¿Cómo les dijo el Señor? ¿Sepulcros? Blanqueados. Se le hace notar que la apariencia, ellos se vestían bien, parecían, oh, qué nivel, pero resulta que eran apariencias. Diga, dentro de las iglesias Dentro de las iglesias hay muchas personas así, hay muchas personas así. pero por su fruto Pero por sus frutos los conoceréis. los conoceréis. Bueno, entonces vemos acá que ya en el versículo 18 dice, no puede, miren cómo lo dice, no puede, porque no es que yo lo estoy diciendo, miren. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ahí me preocupo más. Porque si yo me está diciendo, mira, el que vos lo conoces como malo, Hitler, es malo.
¿Ustedes creen que a Hitler no le habrán querido hablar de las cosas que estaba haciendo? Es malo. Alguien puede decir, no, pero en el Éxodo el quien endureció el corazón al faraón fue Dios. Pero dice que él endureció el corazón para mostrar su poder. El poder. Era para mostrar su poder. Diga, pero era malo. Pero era malo. Caín cuando mató a Abel, ¿lo mató por qué? Digan, porque era malo. Los fariseos que mataron al Señor, ¿lo mataron por qué? Porque eran malos. Y entonces, ¿por qué el centurión que estaba al lado de la cruz, por qué después que lo azotaron, después que lo golpearon, por qué se cayó postrado y dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios? Diga, porque era bueno. Porque era bueno. Sino que esas personas que estaban ahí crucificando al Señor eran personas que eran mandadas y estaban cumpliendo un trabajo. Por eso es que el Señor desde la cruz en los evangelios, ¿qué nos dijo? ¿Qué decía? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Los gentiles no sabían, y nosotros formamos parte de los gentiles, pero los que habían estudiado la Biblia, la Torá, sabían lo que hacían. Y muchos de nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, y seguimos cometiendo errores, seguimos pecando o seguimos hablando mal. Y a pesar que nos corregimos, porque si yo le corrijo a mi esposo o ella a mí y me viene corrigiendo y cada día sigo hablando malas palabras, ¿qué soy, hermano? Necio. No, acá lo dice, árbol malo. No dice necio. Viene lo mismo, pero dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. La persona que es buena va a dar buenos frutos. No, pero pastor, yo conocí personas que andan haciendo adulterio. Diga, esa persona puede dar buenos frutos. Esa persona puede dar buenos frutos. ¿Quiere un ejemplo? Hay dos. Uno voy a dar. En Juan capítulo 4, Dios se encuentra con una mujer samaritana que tenía una mala vida, en el cual le dice, y ese que tienes ahora tampoco es tu marido. Has tenido 5 maridos. 5 maridos, y el que tienes no es. Tiene una vida desordenada, no explica mucho la Biblia, pero después la usa el Señor para ir a predicar a esta mujer. Entonces, vemos que esta mujer era una buena mujer, nada más que tenía una mala vida, pero luego cambió. Muchas personas nos acercamos al Señor siendo pecaminosos en muchas áreas. Yo, por ejemplo, soy una persona que hasta que conocí al Señor y luego me casé, antes de casarme, cometí muchos errores y el pastor que no reconoce sus pecados sería un hipócrita. Yo, el que me conoce sabe que yo reconozco mis pecados. Cometí muchos pecados. Estuve en vendría a ser fornicación, porque me había juntado a la edad de adolescente. ¿Qué más le puedo decir? Muchas cosas puedo decir. Adulterio no puedo decir qué hice porque no estaba casado, pero no significa que de repente yo en mi estado de soltería no haya tenido una relación, por ejemplo, con una mujer casada. Y puede estar viendo el video y dice, es que no me voy a nombrar. Porque este pastor es terrible. Puede nombrar. Pasa que el Espíritu te hace decir todo, no podemos escapar. Entonces, todos nosotros, entonces Dios me toma a mí porque veía algo bueno en mí y sabía que mi camino estaba equivocado, diga, por malas compañías. Por malas compañías. Por malas enseñanzas. Por malas enseñanzas. Y por no tener un padre espiritual. Y por no tener un padre espiritual. Entonces yo al no tener una guía espiritual, un padre espiritual que me ministre, antes de conocer, cuando yo estaba en la música del cuarteto, hasta que tengo el llamado, ¿verdad? Cuando empiezo a conocer las escrituras, me involucro, y más que nada a conocerlo más profundamente en los estudios para poder luego enseñar, entonces el Espíritu Santo me hace dar cuenta de todos mis errores. Entonces yo ya me arrepentí de mis pecados. Según... va a chocar la P, pero bueno. Segunda de Corintios, y está haciendo ruido también, no importa, vamos a echar fuera todo espíritu de distracción. Entonces, queridos hermanos, en 2 de Corintios 5, 17, ¿qué nos dice ahí? Nos dice que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, y aquí yo hago cosas nuevas. Pero eso no significa que no te van a criticar. Hay gente que yo conozco, que me conocen, que todavía, pero me quiere hablar de la palabra.
Yo me acuerdo, si me escuchaban mi concuñada, la que vendría a ser mujer de mi esposa. Pero quiere predicar, háblame de Dios. ¿Mujer de mi esposa? No, me equivoco siempre. Sería la mujer de mi hermano. Ah. Algo así. No más da nombre tampoco, pero Dios sabe por qué estoy hablando así. Pero quiere hablar de la palabra terrible, sinvergüenza. Digan conmigo, sinvergüenza era el pastor. Sinvergüenza era el pastor. Diga, entonces, pero yo reconozco que era un sinvergüenza. Era. Ahora no. Y nadie puede arrojar una piedra hacia mí. Porque arrojar una piedra tiene que haber una prueba de que yo haya cometido algún hecho. Y si yo lo llego a cometer, digan conmigo, Marcos 4, 22. Diga, anótenlo bien, queridos pastores, queridos ministros. ¿Saben qué dice ahí? Dice que no hay nada oculto que nos haga el descubierto. Dios te va a hacer que te avergüences, Dios te va a hacer que seas avergonzado. Y eso le pasa a la mayoría, y usted hay muchos ejemplos y han pasado estas cosas. Diga, Dios no puede ser burlado. Amén. Gálatas 6 está escrito. Dios no puede ser burlado. Entonces, el que tiene temor de Dios sabe que tiene que caminar a un hilo. Ahora pregúnteme, pastor, ¿pero por ahí no tiene alguna tentación? Pastor, pero no tiene alguna tentación. ¿Ah? Hice una prédica en la cual dice o no dice, el verdadero cristiano no puede caer en tentación. ¿Dice o no dice así la prédica? Entonces, si ustedes me preguntan si yo puedo caer en tentación o puedo de alguna forma ser tentado o caer en tentación, la respuesta es sí, porque todo el tiempo nosotros todos, no tan solo yo, todos luchamos con las tentaciones, pero cuando conocemos la palabra, le podemos decir que no. Cuando conocemos la palabra le podemos decir que no a la tentación. Diga, eso tendría que haber hecho Eva. Eso tendría que haber hecho Adán. ¿Qué tenía que haber hecho Adán y Eva? Decirle no. Digan conmigo. Pero el trigo y la cizaña van a crecer juntos hasta la cosecha. Diga, hay muchas personas sinvergüenzas que están ministrando, que están cantando los púlpitos, pero son sinvergüenzas. Pero Dios no puede ser burlado. Amén. Entonces, ¿quién se va a enojar acá? ¿Quién se enoja? Dios. No. De lo que están, de todos. Si acá hay alguien, el que se enoja, ¿cómo dice el refrán? El que se enoja pierde. No, pero hay un refrán que dice, al que le pide que se rasque. O sea, cuando el Señor le hablaba a los fariseos, le decía serpiente, los trataba de hipócritas y le decía de todo. Y al mismo Herodes le dijo, zorra, le dijo. Esa zorra, le dijo a Herodes. Eso está escrito en Lucas capítulo 13. Acá dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da frutos buenos, dice. Yo quiero que mi esposa vaya yendo a Apocalipsis capítulo 22. Y luego dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Diga, el destino de todas estas personas es el infierno. Pero mientras hay vida, puede haber esperanza. Pero para aquellos que se arrepienten, que están destinados como buenas personas. Bien, porque la persona, vuelvo a repetir, el Señor mientras evangelizó a los fariseos, ¿lo pudo convencer a alguno? El único que me muestra la Biblia que vino como a preguntarle del partido de los fariseos, en Juan capítulo 3, a Nicodemo. Después todos los demás buscaban para condenarlo, para apedrearlo, es más, lo mataron. O sea, el que tiene espíritu fariseo, el que tiene espíritu de Caín, el que tiene un espíritu malo como de Satanás, no cambia. Observen que la Biblia en Apocalipsis, aún sabiendo Satanás que está escrito que va a ser destruido y vencido y que va a ir al lago de fuego él, el falso profeta y la bestia, no se arrepienten. Diga, ni tampoco los seguidores de él. O sea, va a haber muchos que van a ir al infierno. ¿Vieron el tiempo de Noé? Nadie se arrepentía, nadie subió al arca. Para que esté diciendo dónde está eso, Génesis capítulo 6 y 7. El mundo estaba corrompido. Los ángeles caídos que se acostaban con las mujeres y nacieron los gigantes. Y esos fueron llevados
al abismo, encerrados ahí, porque si no, hasta el día de hoy las mujeres le van a andar violando esto sinvergüenza. Entonces, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, que ya dio una enseñanza, nos hacen dar cuenta de qué se trata el árbol y de qué se tratan los frutos. ¿Qué nos dice ahí, amor? Apocalipsis 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Una vez pregunté, y dijeron, no, los 12 frutos representan las 12 tribus de Israel. Y digo, sí, siempre el número 12 representó a Israel. Pero acá ya nos está hablando, termina diciendo la palabra del Señor muy claramente, que era para la sanidad de las naciones. O sea que no habla tan solo de Israel. Pero dice que es el árbol de la vida, el cual nos lleva automáticamente nuevo a dónde? A Génesis capítulo 2, versículo 9, al árbol de la vida que es nuestro Señor y Salvador. El árbol de la vida que produce 12 frutos. A mí siempre me enseñaron que solamente había 9 frutos del Espíritu Santo, hasta que el Espíritu, yo escudriño cuando empiezo a aprender, me doy cuenta que no son 9 los frutos del Espíritu. Ya di una enseñanza de eso, y hasta en un momento yo me equivoqué, porque al estar aprendiendo de los demás, yo di como dieron los demás. Pero el Espíritu enmarcaba, no es así. Y vemos que el árbol de la vida no produce 9 frutos, sino que produce espiritualmente 12 frutos, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con los 7 espíritus de Dios que está escrito en Isaías capítulo 11, porque esos son ministerios en el cual trabaja. Por eso habla de sabiduría, habla de conocimiento, habla del temor de Dios, el don de consejo y todo lo demás. Por supuesto, los dones son otras cosas aparte que hace mención el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, que es otra cosa eso. Pero cuando habla de los frutos, habla de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Pero dice cada mes, representa Cada mes representa a cada estación, a cada año. A cada año. Entonces, cada año tenemos 12 meses, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor siempre nos habla de dar esos frutos. Y si nosotros vamos a Gálatas capítulo 5, que me he reservado para el final en oración a otros textos bíblicos que le voy a dar más adelante, que está relacionado cuándo una persona y cómo puede dar fruto. En Gálatas 5, en el versículo 22 al 26, nos dice así, hablando de frutos. Mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí nomás. Y vemos que hay, ¿cuántos son? Vemos 9 frutos del Espíritu. Y más adelante termina diciendo en el mismo capítulo, si andamos por el Espíritu, vivamos según el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya en el versículo 19 al 21 habla de las obras ¿de qué? De la carne. Es decir, árbol malo. Entonces, ¿cuándo un árbol es malo? Cuando hace lo que dice el versículo 19 y 21. ¿Qué dice el versículo 19 y 21? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. Y cosas semejantes, o sea que hay más. Ahí hay 17 conceptos, pero hay más, quiere decir. O sea, hay más todavía. Entonces todo eso está relacionado con un árbol malo. Se mueve en eso, anda haciendo eso, de eso hay que salir. De eso hay que salir. Mientras haya vida y esperanza. Mientras haya vida y esperanza. La misericordia del Señor La misericordia se del renueva Señor día a día. Se renueva día a día. ¿Sí? Entonces, Él dice que sí. Hemos visto cuáles son los frutos del Espíritu. El número 1 es el amor y de ahí todo lo que se ha mencionado. Pero en Efesios capítulo 5, versículo 9, va a leer primeramente en Lucas 3:8. Mire, ¿quién nos guía a todo el arrepentimiento? Nos dice la Biblia, en los evangelios de Juan, hace una mención así, el apóstol Juan, es el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso hace menciones ya en Juan capítulo 16. Y luego, en los primeros evangelios, lo vemos a Juan que predica. Pero hay un fruto que se llama fruto del arrepentimiento, que muchos no lo pueden tener. Por eso en el versículo 38, en Lucas 3:8 dice, ¿qué dice ahí, amor? Dice así. Lucas 3, versículo 8 dice.
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de entre las Diga, piedras. el padre de la fe de nosotros, El Padre de la fe de nosotros, los cristianos, que estamos en la gracia, estamos en la gracia, es Abraham. es Abraham. Entonces acá lo está diciendo, más luego después lo dice el Señor cuando lo exhorta a los fariseos, dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, ustedes son hijos de Satanás, le dice. Entonces nosotros que andamos en la gracia y en la fe, el padre de la fe es Abraham, que le puso ese nombre que era anteriormente, ¿cómo era? O sea, Abraham, luego Abraham, que significa Abraham, padre de multitud. padre de muchedumbre. Y ahí, cuando se mira las estrellas, se mira las arenas, así será, ahí entra primero el Señor y nosotros como descendencia, como luz, por eso se mira las estrellas. Entonces vemos ahí que hay un fruto que es de arrepentimiento, la persona se tiene que arrepentir de todos sus pecados y entrar a formar parte del reino de Dios, naciendo de nuevo y del agua y del Espíritu. Y en Efesios capítulo 5, versículo 9, ahí vamos a ver, en Efesios capítulo 5, 9, se completan los 12 frutos. Yo ya di una enseñanza, pueden buscarlas en YouTube, en mi canal, está los 12 frutos del Espíritu Santo. Y acá en el canal de la radio también está 94.1, lo hicimos, se llamaban, ¿cómo se llamaba el título de esta enseñanza? Los 12 frutos de Dios, algo así, o los frutos del Espíritu Santo. Pero ¿qué nos dice Efesios capítulo 5, versículo 9? Para completar los 12. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto del Espíritu es ¿en qué? Porque El el fruto versículo del 9 Espíritu nada más le habla. es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, bondad lo sacamos porque ¿dónde está la palabra bondad? En Gálatas 5, del 22 al 23, Sí, uno de los bondad, frutos bondad, entra benignidad. bondad venida. Por lo tanto, lo sacamos. Y agregamos justicia y verdad. En Mateo 6, 33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia y lo demás vendrá por añadidura. Juan 8, 32 dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Entonces vemos que también está relacionado con el Espíritu y con los frutos que tenemos que dar. Todos nosotros. Entonces vemos que el árbol de la vida, que vendría a ser el mismo Dios, es un árbol bueno. Y ahora entendemos por qué Yeshua, Jesús dijo, hay uno bueno, y es mi Padre. Entonces el Padre, el que le hace portador del Espíritu Santo de Dios para que todos nos aprendamos a manejar en esta vida. No nos olvidemos, Juan 14, versículos 9 al 10, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, para que vayamos entendiendo el porqué. Y ahora volvemos de nuevo a la base. Volvemos de nuevo a Lucas capítulo 6. Y hemos leído el versículo 43 y 44, pero mi esposo ahora va a leer el contexto, que sería el versículo 41 y 42, para que vamos entendiendo de qué estaba hablando. Ya hemos hecho el concepto de lo que era más adelante, cuando hemos leído el versículo 45, y de qué se trata el tema de que estamos mencionando en este día. ¿De qué está hablando el Señor cuando un árbol es malo, cuando un árbol es bueno? ¿Sí? ¿Cuál fue la consigna y cuál es la base del día de hoy? La consigna es ¿cómo reconocemos a una persona? Que ese uno de ustedes dos lo tenía que decir y uno tenía que dar la base, pero no lo anotaron, creo. La base... Pero no importa. Ah, la tiene ahí. Sí. Ahora dígale rápidamente porque no podemos por el tiempo. No es buen árbol, dijo. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol... Porque cada árbol se conoce por su Ay, fruto. mamá. Y leemos ahora, volvemos a nuevo, estamos en Lucas 6, ya al versículo 41 y 42. ¿De qué se trata? ¿Qué dice? ¿Por qué? Dice signo de pregunta. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, y no miras tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ahora quiero que vayas a Gálatas capítulo 6. Miren esto, queridos hermanos. Dice, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Diga, acá está hablando de los hermanos de la fe. Acá está hablando de los hermanos de la fe. Ahora vamos a decir, hay muchos hermanos Que andan criticando a otros hermanos. otros hermanos. Y dice, y no echas a ver el tronco, la viga que está en tu propio ojo. Diga, la persona juzga a otro La persona juzga a otro, critica a otro, a otro y no se mira en el espejo. y no se mira en el espejo. No analiza sus pecados. No analiza sus pecados. Entonces, ¿qué es? Un hipócrita.
es un hipócrita, es un murmurador, es un chismoso, etc. Versículo 42 dice, ¿cómo puedes decir? La miramos todos a la hermana como vos sos. Perdón. Pero ella no tiene vergüenza de la cámara, ¿eh? Diga, ¿quién vergüenza? Dice, ¿y cómo? Pero, ¿y cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Y luego dice, hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Quieren saber por qué yo a muchos hermanos, a muchos hijos espirituales, no critico nada ni quiero que hablen? ¿Quieren saber, chicos? Digan, sí, quiero saber, pastor. Sí, pastor. Porque al yo fijarme en su pecado, en el pecado del hermano, o en el pecado de la hermana, del hermano, del querido, que si yo sé algo de él o de alguien, digan conmigo, paso a tener más grande el pecado. Más grande el pecado. Miren esto. En primera de Juan capítulo 5, en el versículo 16 y 17, dice que hay niveles de pecado. Hay pecados por el cual dice se pide que no se ore, y hay pecados como que hay pecados de muerte y no de muerte. O sea, hay distintos. Pero hay gente que dice, no, todo pecado es lo mismo. No, no es lo mismo. Si pecamos contra el Espíritu, que dice, no tendremos perdón. Pero si pecamos contra Jesús, sí tenemos perdón. Entonces vemos que hay niveles de pecados. Pueden pecar, hablar mal de mí, pero si hablan mal contra el Espíritu, eso sí no tiene perdón. Y yo hice una prédica que se llama Los dos pecados que Dios no perdona, que también está, ¿viste? Me te consejo, ¿no? Que también está en el canal de la radio, 94.1. Y el número 2, ¿cuál era? Mateo 6, 14 y 15, versículo, dice, si no perdonan a los hermanos los pecados, tampoco mi Padre os perdonará. Esos son los dos tipos de pecados que Dios no puede perdonar. Y acá vemos, queridos hermanos, que trata de hipócrita a aquel que quiere mirar un pecado ajeno y no echa a ver, le llama tronco, le llama viga, que es algo grande, en el ojo de la persona. Por lo tanto, al fijarme yo y criticar al hermano o a la hermana, ¿cómo mi pecado qué pasa a ser? Mayor. Mayor. Entonces estamos viendo que ya estoy visto como un árbol malo. Por eso en Gálatas capítulo 6, en el versículo 1 y 2 dice así. ¿Qué nos dice ahí en Gálatas 6, versículo 1 y 2? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad uno la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo. Vieron que ya hemos aprendido que estamos en la ley de Cristo y no en la ley de Moisés. Entonces, es amarnos unos a los otros. Amarnos unos a los otros. Es decir, ha pecado el hermano, ¿yo qué tengo que hacer? Con espíritu de mansedumbre, decirle, mira hermana, esto está mal. Y creo que ahí hemos puesto un poco un ejemplo. De repente, había dicho yo que, por ejemplo, un hermano, en este caso nuestro querido Florencio, ¿alguno que trabajó usted de remisero, de taxista, de Uber? Atención acá a los remiseros cristianos. Por ejemplo, si él era un remisero cristiano y justo le llama una hermana para que le haga un remis, sin saber que era el hermano, va, ¿verdad?, al lugar y sube la hermana, el querido está con gorrita, como que no lo reconoce, y sube otra persona. Y se da cuenta, vamos a hacer así que están las cámaras, él es el remisero, sube la hermana Gaby. Bueno, otro de Gaby. ¿Usted es casado o soltero, querido Mauro? Soltero, Bueno, vamos a ponernos... la voy a poner conmigo, querida, no se enoja mi esposa, ¿no? Ponerle el remisero. Y subo yo con la hermana. Póngale que no sea yo el pastor, porque somos hermanos de la iglesia. Pero soy casado. Y el hermano acaba de ver que le decimos que vaya a un determinado lugar. Lo voy a comprometer acá a nuestro querido delante de su esposa. ¿Usted conoce algún telo? Sí. Hoy está escuchando a Rosa por ahí, a reírse Rosa. Chingüengüenza. Uy, mire que está su esposa acá. Ah, pero él conoce porque, claro, el remisero pasa por el frente, a veces es su trabajo, ¿no?
es verdad, y se va. Y de repente no habla, se da cuenta que, uy, mira la hermana Gaby, el hermano Ángel, míralo vos, engañando al esposo, el tipo. No dice nada, saluda, le pagan, se va. Pero él, en vez de después, al otro día, una semana, querer hablar con la hermana con espíritu de mansedumbre y a mí para corregirme, decía, mira hermana, yo era el que iba en ese remedio, entraste en un telo, te recomiendo que se arrepientan. Le da un consejo en espíritu de mansedumbre, no hagas eso. Hace al revés de lo que dice la Biblia. Entonces el hermano Florencio, viene y le dice a Esther, Esther, no sabes lo que me pasó. Tanto, me voy a pasar a la casa de la hermana Esther. Estamos tomando mate. Hermana, ¿sabes lo que pasó? No. Anoche trabajando de remesero. ¿Sabe a quién le llevé un telo? No lo va a creer usted. A la hermana Gaby y al hermano Ángel. Diga, chimbergüencha. Chimegüencha. Bueno, ya fui a pasear, ya sembré ahí. Me voy a la hermana Itatí. ¿Cómo anda, querida hermana Itatí? Bien. No sabe lo que pasó. ¿Qué pasó? Estuve trabajando. ¿Sabes quién? No, sinvergüenza. La hermana Gaby, el hermano. ¿Sabe dónde fueron? A un telo, adulterio. Adulterio. Ahora yo ya sembré. Ahora la hermana se va a pasear a la casa de mi esposa, mi querida Melanie. Y están tomando mate. Y rápidamente, hola, dígale usted a mi esposa. Dígale. No sabes a quién vi. Rápido. ¿Sabes lo que me enteré? ¿Sabés lo que me enteré? Ay, contame, a ver. Y que no le gustaba del chusmerío también. Hay que leer Santiago capítulo 3, habla de la lengua que hace un incendio y todo lo que produce. Nadie puede frenar la lengua, dice. ¿Qué pasa? ¿Qué? Actúen, dale. Chicos, mire que le estoy pagando para eso, ¿eh? A ver, cuénteme, hermanita. Bueno, me enteré que el hermano Ángel y la hermana Gaby bajaban en un hotel. ¡Oh! Y así se enteró toda la congregación. Todos, del barrio. Y se armó, ¡Qué cara rota! y se armó, ¿verdad? La murmuración. Y esto pasa en las congregaciones. Entonces la Biblia nos está explicando, cuando leemos Gálatas capítulo 1, Gálatas 6, versículo 1, dice, no sea que a ti te pase lo mismo. ¿Qué significa? Que si yo hago estas cosas, el que murmuró, es decir, mi querido Florencio, o usted y usted que murmuraron, ¿qué le va a terminar pasando a ustedes? Y lo mismo. Dios va a permitir que caigamos pasemos por en esa pecado y que seamos luego avergonzados. ¿Sí? No hemos hecho con prudencia corregir al hermano. Entonces Dios permite que luego nosotros caigamos ya sea en adulterio y de repente nos den la cana en un telo o algo así por el estilo. Entonces, todo esto que estamos hablando es muy importante para todos los que están escuchando. No tenemos que murmurar o arrojar la piedra contra las personas, sino buscar la forma espiritual bíblica. Vieron que si alguien hace algo, dicen Mateo 18, háblale a sola a la persona primeramente. Si no hace caso, recién ahí vamos a buscar testigo y después, si es necesario, que sea expulsado de la iglesia. Es más, el apóstol Pablo dice, aquellos que estén en fornicaciones fuertes, sáquenlo, si están en adulterio fuerte, dice, échenlo de la congregación. Ahora bien, en Lucas capítulo 6, para ir terminando, en el versículo 43 hay un ejemplo muy importante, porque con esta consigna, ¿cómo reconocemos a una persona? ¿Cómo reconocemos a una persona? Y acá estamos viendo cómo reconocemos a una persona. Reconocemos a una persona según todo lo que hemos escuchado. Pero acá viene un ejemplo muy fuerte en Lucas capítulo 13, versículo 6, dice así. Dijo también esta parábola. Miren, el Señor dice una parábola. Tenía un hombre, dice, si estás ahí, amor. Lucas 13. Lucas capítulo 13, versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre Dijo una también higuera. esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña Y vino a buscar frutos en ella y no lo halló. Ahí y está. dijo- Dice, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñero. He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Ahí nomás, pausa. Que desea y no se salga, querida
Si yo voy a Mateo capítulo 21, versículo 18 al 19, vemos que el Señor, que tuvo hambre y había una higuera, fue a buscar fruto, no encontró. ¿Qué hizo el Señor con la higuera? Digan conmigo. No, la Nunca más maldijo. dará fruto. Digan conmigo, la maldijo. La maldijo. Los discípulos se quedaron maravillados. Dicen, la higuera que maldijiste se ha secado. El Señor le pone un ejemplo ahí de lo que es el poder. Pero acá está hablando en otro enfoque, porque indica lo mismo. Siempre todos los estudiosos teólogos dicen que la higuera está representando al Israel, porque a lo suyo vino, a lo suyo no lo recibieron. Entonces dice el Señor, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Entonces, ¿qué pasó? Vino a buscar frutos de ella y no la halló. Diga, es el Mesías Es el Mesías que vino por su pueblo. que vino por su pueblo. Y dijo al viñador, diga, al padre: Al Padre. he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. Diga, el Señor El Señor en este tiempo está buscando frutos está buscando frutos en las congregaciones, en las congregaciones, en las iglesias. en las iglesias. Y muchos ministerios, Muchos y ministerios, muchas personas son cortadas. son cortadas. Diga, ahora entiendo Ahora entiendo por qué muchos dejan de congregarse. por qué muchos dejan de congregar. Ya fueron cortados. Ya fueron cortados. Es peligroso, Es peligroso. porque si sos cortado, Porque si sos cortado, tu destino es secarte, tu destino es secarte y toda rama seca y toda rama seca es echada al fuego. es echada al fuego. Dice, córtala, ¿para qué inutiliza la tierra? Dice acá. Entonces estamos viendo acá que es peligroso, pero es aquí hace 3 años. ¿Cuántos años dice ahí? 3. Entonces ahí me lleva una reflexión a mí. El Señor, ¿en qué año empezó? ¿Cuántos años tenía cuando empezó su ministerio? 30. 30 años tenía el Señor cuando empezó su ministerio, según la ley de Moisés, en Levítico. Todo aquel que quiera ejercer un sacerdocio tenía que tener 30 años. Por eso recién ahí se bautiza y empieza a trabajar. Ahora, ¿cuántos años ministró el Señor a su pueblo, a todos, y lo mataron? ¿Cuántos años tenía cuando murió? 33. Por lo tanto, sumamos, 3 años. su ministerio fue de 3 años. Y luego vemos que el Señor interviene en el versículo 8 y 9 y dice así. Y él entonces respondiendo le dijo: Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. pausa. Diga, en este momento el pastor En este momento el pastor está abonando. está abonando. Diga, hay muchas personas Hay muchas personas que ya están para ser cortadas, que ya están para ser cortadas, echadas echadas del reino de Dios. del reino de Dios. Pero esta palabra, Pero esta palabra, este abono, este abono, es para que dé fruto, es para que dé fruto, para que se arrepientan de sus para que se pecados. arrepientan de sus pecados. Por eso el versículo 9 dice: y si diera fruto, Y si diere fruto, digan conmigo, y si toman esta palabra, Si toman esta palabra, bien. bien. Pero Y si si no lo no la escuchan co- al pastor, nadie le dijo que lea, pero no importa, escuchen, porque estamos ministrando acá. y si diere fruto, bien. Y si no, la Se cortará. ríe, mira, se ríe porque no escucha, ¿no? Y después dice, bueno, se burlan de mí. No, tenés que... Nadie dijo que lean. Porque tenemos que ministrar. Y si diera fruto, ¿qué? Bien. Bien. Entonces, ¿qué significaba esto? Todo lo que están orando, lo que se congrega, lo que están del otro lado, bien. Bien si escuchan, si no escuchan, cambiamos la radio, o pausamos, no escuchamos, o no nos dejamos ministrar, o vamos a la iglesia, estamos con el celular, no escuchamos lo que dijo el pastor, tomamos a poco, no estamos escuchando. ¿Destino final cuál es? Ahí sí terminé de leer, dice, y si no, La cortar. dice algo más ahí. Y si no, la cortará después. Ahí está la palabra después. Porque el enfoque está en la palabra después. Porque después representa, digan conmigo, diga, el después representa El después representa el día postrero. el día postrero. Amén. Entonces dice, y si no, la cortarás después. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que en Juan 1:11 si a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, y en este momento el Señor está ministrando, está abonando, está queriendo que logremos dar frutos. Y esos frutos que vayamos a dar son del Espíritu Santo de Dios, porque hay 12 frutos que son del árbol de la vida, que les he dado a los que somos hijos de Dios. Es para beneficio
de las naciones, a todo, porque en tiempo estamos, dice, y este evangelio será predicado a todas las naciones y entonces será el final del tiempo, diga, el día después. El día después. Entonces en ese día después, si dieren frutos, bien. Es más, en Mateo capítulo 24 pone el ejemplo en el final de los tiempos de la higuera también, y etcétera, etcétera, como de Noé. Queridos hermanos, vamos a ir orando en este mensaje que acabamos de compartir espiritual con todos ustedes que están del otro lado. Yo le invito a los hermanos acá a que cierren sus ojitos. Vamos a orar en este momento. Padre Celestial, acá estamos. Señor, y estamos, Padre Celestial, compartiendo este mensaje. Un mensaje guiado por el Espíritu Santo con esta consigna. ¿Cómo reconocemos a una persona? Nos dijiste a través de tu palabra en Lucas 6, del 43 al 44, incluso el 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Cada persona, cada árbol se conoce por su fruto. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre malo, como árbol malo, del mal tesoro saca lo malo. Y nosotros de la abundancia del corazón hablamos, estamos hablando de tu palabra. Fuimos creados para hablar de tu palabra. Yeshua como hijo vino, Jesús, a traer la palabra para salvación. Y todos vamos a dar cuenta, dice, de lo que hablamos en este mundo. El Señor me dio en la parte final el Salmo capítulo 1 del 1 al 6, Jeremías 17 del 7 al 8 y Juan capítulo 15 del 5 al 8, en donde el mismo Señor, guiado por el Espíritu Santo de Dios, quiere que ministre a su pueblo, a todos aquellos que por fe están escuchando. Y el Salmo capítulo 1 del 1 al 6 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos árboles. Al decir en consejo de malos, representa al mal árbol. Ni estuvo en camino de pecadores. Esto representa a lo que estuvimos hablando. Andar murmurando, andar haciendo lo que Dios no quiere ni le agrada que hagamos. Ni en silla de escarnecedor se ha sentado. Es decir, no hemos sentado a sacarle el cuero a alguien. En el antiguo, en la ley de Moisés dice, sino que en la ley de Dios Padre, que a quien queda como escrito Jehová, está su delicia. Y en el nuevo pacto significa, sino que en la ley de Cristo, como hemos aprendido, está su delicia. Y medita de día y de noche en esa ley de Cristo. No se olviden, no meditamos en la ley de Moisés. Pero en ese tiempo Israel tenía que meditar en la ley de Moisés hasta que venga el Mesías. Juan 1 dice, Moisés trajo la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor y Salvador. Y en el versículo 3 dice claramente, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Esto significa, si estabas en la etapa de mal árbol, hay un tiempo cuando te acercas que Dios va a permitir que des fruto. Dice, y tu hoja no va a caer, que representa una vestidura, a una fotosíntesis, porque los árboles, gracias a los árboles, genera oxígeno un árbol. Si no hubiera árboles no habría fotosíntesis ni habría oxígeno. Por eso el Señor sopló y dijo, reciban el Espíritu, porque era un soplo, un árbol de vida. Y todo lo que hace, dice, prospera. Pero luego dice algo de lo que son malos árboles y de lo que son buenos árboles. No así los malos árboles, dice, no los malos, que son como el dice, como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio, o sea, los malos árboles, las personas malas, ni los pecadores en la congregación de los justos, y hemos sido justificados por su preciosa sangre. Porque nuestro Padre Celestial, dice, conoce el camino de los justos, es decir, de los buenos árboles, de los que dan fruto, mas la senda de los malos, que son los malos árboles, perecerán. Por eso en Jeremías capítulo 17, en el versículo 7 al 8 dice, bendito el varón que confía en Dios Padre. Es decir, confiamos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo en este tiempo. Y cuya confianza es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo.
porque serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. Menciona casi lo mismo que el Salmo 1, guiado por el mismo Espíritu, por eso dice así, pero agrega que junto a la corriente echará sus raíces. Habla de echar raíces y muchas veces andamos cortando el árbol. No echamos raíces en un lugar, en una congregación, en la fe en el Señor, y andamos así y no logramos echar esas raíces para que podamos dar esos buenos frutos. ¿Qué va a pasar el que echa raíz? Dice que no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Entonces la pregunta es, Señor, ¿cuándo no dejamos de dar fruto? Y el Señor me dio la respuesta. Juan capítulo 15, del 5 al 8, dice así: yo soy ese árbol de la vida. En el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Pero ya en el versículo 5 habla de ese árbol. Y dice, vosotros son las ramas, las pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este dará fruto. ¿Cuándo damos fruto? Cuando permanecemos, cuando nos mantenemos sujetos a nuestro Señor y Salvador. Porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Y luego habla de lo que va a pasar con ese árbol. Luego habla de aquellos que se separan del Señor en el versículo 6 de Juan 15. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y será secado. Y lo recogen y lo echarán en el fuego y arderán. Esto es destino de infierno y de segunda muerte, lago de fuego. Para esto lean Apocalipsis 20, versículos 12 al 15. Y luego dice, pero si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, van a pedir todo lo que quiera y se os dará. Qué linda esta palabra. Qué lindo cuando pedimos y el Señor nos da, porque somos buenas personas, porque somos un buen árbol. Pero luego termina diciendo en versículo 8 algo muy hermoso. En esto es glorificado mi Padre, en que llevamos muchos frutos y que seamos sus discípulos. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es, queridos hermanos, lo que nuestro Señor quiere. Por eso esta enseñanza está titulada Los dos árboles. Hay personas buenas y personas malas. Y aquel que quiera parecer como medio malo o medio bueno, no sirve. La persona o es buena o es mala. Por eso es que en Apocalipsis, capítulo 3, exactamente en el versículo de Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 14 dice, y escribe el ángel de la iglesia, pero termina redondeando. En el versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, dice en el versículo 15. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Como diciendo, Señor, te quiero o bueno o malo. No seas hipócrita, porque a los tibios los vomitaré. La pregunta espiritual, ¿cómo estamos, queridos hermanos, todos los que nos estamos congregando? ¿Somos un buen árbol o un mal árbol? Si por algún motivo, por alguna circunstancia, ya sea de estrés, o algo te ha cansado, te ha estresado de tal forma, es una prueba muy fuerte. Porque tenemos que tomar la decisión de dar fruto o no dar fruto. Si permanecemos en Él, nos va a ayudar a dar fruto. Por eso se está predicando. Por eso el Señor te está hablando, Dios te está hablando en este día. Y su palabra no se puede negar. Por eso Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Él nos habla, nos abona. Hemos aprendido que es un abono que Él nos da para que nosotros podamos dar fruto. Y hemos aprendido que esos 3 años Dios pidió un año más. Esta es una representación también de que si estamos hace 3 años congregándonos, ya es tiempo que demos frutos. Pero con su misericordia, Dios pide al Padre un año más. Eso representa una misericordia, un tiempo más. Pero también la Biblia nos dice que todo tiene un tiempo, querido hermano. Que no nos sorprenda la muerte. Mientras hay vida y esperanza, para que nosotros nos arrepintamos y caminemos este camino de la mano de nuestro Señor para salvación. No se olviden y tomen nota. Apocalipsis 21, versículo 27. No entrará en el reino de Dios nadie que tenga una mancha. Y nosotros somos limpios por su preciosa sangre. Mantengámonos en su presencia. Si has pecado, se llama concupiscencia. Yo decido pecar, porque ya si tengo el Espíritu, yo sé lo que está bien y lo que está mal. Y tenemos que orar y arrepentirnos, pero no volver a pecar. No nos tenemos que permitir caer.
El Señor dijo, oren para que no entren en tentación. Queridos hermanos, por eso es que nosotros tenemos que estar permanentemente en esa oración, permanentemente. Yo te doy gracias, Padre Celestial, y si alguien por primera vez está escuchando este mensaje, yo le invito a que entre a formar parte del reino de Dios diciendo estas palabras conmigo. Padre Celestial, en este día yo me arrepiento porque he pecado contra ti. Si hasta ahora he sido un mal árbol, pero quiero dar fruto. Quiero acercarme a ti. Reconozco, Padre, que tú has levantado de entre los muertos a tu Hijo amado, Yeshua, el Salvador. Desde este día pongo mi vida en tus manos. Sé que mi destino estando contigo es dar frutos, pero buenos frutos, frutos del Espíritu Santo de Dios. Ayúdame, Señor. Guíame a toda verdad, que me pueda acercar a tu presencia, porque quiero tener vida eterna y ser resucitado de entre los muertos en el día postrero. Amén. Queridos hermanos, cuando el Señor visitó a Marta y a María, la Biblia nos enseña que María había elegido la mejor parte, que era estar a los pies del Señor. ¿Y para qué estuvo a los pies del Señor? Justamente, queridos hermanos, para escuchar la palabra. Y el Señor dijo, has elegido la mejor parte. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte.
que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Estar a los pies del Señor es estar en su presencia. Y el que está en su presencia va a dar fruto, buenos frutos para ser un buen árbol. Porque el Señor te ayudará a ser esa buena persona. La palabra es para edificarnos. La palabra es para vida eterna. La palabra es verdad. La palabra nos hace libre. Y podemos decidir lo bueno y lo malo. Y podemos decirle no a lo que no viene de Dios. Por eso todos, queridos hermanos, nos quedamos completamente bendecidos cada vez que escuchamos la palabra de nuestro Señor y Salvador. Siempre quedamos completamente bendecidos. ¿Por qué? Porque Él nos da esa libertad, queridos hermanos, que es una libertad sobrenatural que muchos no pueden entender. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos por esta gran bendición de parte de nuestro Señor y Salvador. Así que paz y bendecida vida para todos. Nosotros despedimos lo que es el canal de YouTube. Soy el pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira. Junto a nuestros colaboradores estuvimos compartiendo este programa titulado Somos de Yeshua, El Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Saludamos también a nuestro querido Noé. Le decimos al director general de la radio, nuestro querido Manuel y Diego Benítez. Gracias, querido Florencio, que vino, nuestra querida Trini, nuestra querida Esther. Gracias, querida Gaby, mi querida esposa. Quédate en la sintonía de la radio, porque vamos a continuar. Vamos a estar leyendo los mensajes. Empiecen a mandar mensajes al 11 31 56 60 76. Nosotros nos vamos despidiendo, queridos hermanos, pero de la gente de YouTube. Ya vamos a continuar y vamos a estar compartiendo los mensajes de texto que has sentido, y los pedidos de oración también los vamos a estar compartiendo con todos vosotros, queridos hermanos. Como siempre os digo, paz y bendecida vida para todos. ¿Y qué le decimos? ¿Están preparados para más? Y mandamos ahí la parte del final, y así de esta forma hemos finalizado. Lo tiene preparado nuestro querido Mauro. Gracias, querido Mauro. De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.